2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes de tercero de secundaria? Yo soy la maestra Noelí Calle y estoy muy contenta de tenerlos aquí nuevamente. El día de hoy aprenderemos otro contenido muy interesante que se trata del desarrollo del pensamiento europeo. Entonces, estudiantes, vámonos directamente a Europa. Bien, estudiantes, ya estamos en Europa. ¿Producción? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Esto es Europa? Ya veo. Estamos en Europa. Tenemos que pasar este episodio, estudiantes, respondiendo preguntas de la manera correcta. Voy a confiar en ustedes, estudiantes. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la Ilustración? ¿Es una doctrina religiosa? ¿Fue un movimiento cultural intelectual europeo? ¿O es una ciencia del siglo de las luces? Piensen, estudiantes. Recuerden que también tenemos un tiempo límite. ¿Cuál será? ¿Ya tienen la respuesta? Por ahí dicen que es un movimiento cultural. Veamos. Muy bien, estudiantes. Eso, así se hace. Ahora les pido que estén muy atentos con la siguiente pregunta. ¿Listos? ¿Qué siglo de la historia es conocido como el siglo de las luces? ¿Siglo XVI? ¿Siglo XV? ¿O siglo XVIII? ¿Cuál será la respuesta? ¿Ya la tienen? ¿Siglo XV? ¿Están seguros? ¿Qué siglo XV, estudiantes? ¿El siglo de las luces? Siglo XVIII, dicen por ahí. A ver. Muy bien, eso, así se hace. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal característica de la Ilustración? Recordemos que la Ilustración es basada por un método científico. ¿Cuál será la respuesta? ¿La religión? ¿Las creencias? ¿O la razón? ¿Ya la tienen? ¿La respuesta? ¿La razón? A ver. Muy bien, estudiantes. Seguimos en camino a Europa. Siguiente pregunta. ¿Qué filósofo fue el máximo representante de la Ilustración? ¿Newton, Voltaire o Carlos Marx? ¿Cuál creen que haya sido el máximo representante? ¿Voltaire? ¿Están seguros? ¿Newton? Bueno, Newton era un físico. Carlos Marx implantó el comunismo. Voltaire, dicen por ahí. A ver. Sí, muy bien. Han ganado, estudiantes, han ganado. Han hecho un buen trabajo. Sí, ya llegamos, estudiantes. Ya estamos en Europa. Qué bonito es Europa. ¿Dónde será esta ciudad? Toledo. Esta ciudad se llama Toledo. Veamos, ¿qué es eso? Es un libro. Dice, El desarrollo del pensamiento europeo. ¿Quieren abrirlo? Bien. Bien, estudiantes, entonces estén muy atentos que les voy a comenzar a contar en sí la historia del pensamiento europeo. Si ustedes pueden observar en el libro, hay una iglesia. También ustedes pueden ver un padre
una monja o un cura también. Lo dicen por ahí, ¿no? Les comento antes que las autoridades en sí principales formaban parte de la iglesia. La teología en sí era como una ciencia principal. La iglesia en ese entonces tenía mucho poder en el siglo XVII. Los de la iglesia decían que el rey era mandado por Dios y nuestro deber como sociedad era obedecer al rey. Pero entonces, en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, la sociedad se preguntaba: ¿por qué el rey es mandado por Dios? Si ni siquiera le interesamos. ¿Por qué el rey manda por años? Gobierna por años. ¿Por qué al rey no le interesa siquiera a su pueblo? ¿Por qué debemos ser súbditos del rey? ¿Dónde está escrito que debemos obedecer al rey? Entonces comenzaron a surgir varias cuestionantes y la sociedad comienza a utilizar la razón, la inteligencia, la idea, el método científico y la curiosidad. Pese a que la religión y la iglesia restringía el conocimiento. En ese entonces era difícil acceder al conocimiento, o peor aún, crear conocimiento. Pero, aún así, los ilustracionistas comienzan a crear conocimiento basados en el método científico, que tenía 3 pasos, que eran la observación, la experimentación y el razonamiento. Las creencias, los mitos y la religión no pasaban por el método científico. Entonces, muchos de los ilustracionistas, de los ideólogos en ese entonces, decían que estos no podían ser considerados como conocimiento. ¿Qué vemos aquí? Es una fotografía del siglo XVIII. Varios pensadores que están analizando en sí cómo puede ser una nueva forma de Estado. También se impulsó la Revolución Industrial, la Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa bajo estas ideas. Entonces, los reyes han sido derrocados. ¿Quieren conocer, estudiantes, a los ilustracionistas, a los máximos ideólogos de ese entonces de la historia europea? Pues aquí los presento. Charles Louis Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Todos estos conocimientos que ellos han creado ha influido en varios países del mundo. Por supuesto que también ha influido en nuestro país, Bolivia. Sus conocimientos eran basados en la democracia, en la igualdad y en la libertad. Un Estado debería estar regido por estos 3 principios. Me voy con esta frase, estudiantes. Jean-Jacques Rousseau dijo: todos los hombres son libres e iguales, y en ellos reside la soberanía para gobernar. Esta es la historia del desarrollo del pensamiento europeo, estudiantes. Fin. Muy bien, mis estudiantes. No se olviden dar lectura a su cartilla. Conmigo hasta la siguiente clase. Hasta pronto. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.